Este episodio es presentado por Mercado Pago. Cuéntame de economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Trabajar menos horas y tener mejores prestaciones, claro que es el sueño que todos tenemos. Sin embargo, esto también puede tener un costo para las empresas. Y para hablar de este tema, tengo conmigo a Alberto Verduzco, jefe de información en Expansión, y a Nancy Malacara, reportera especializada en temas de gestión y management. Bienvenidos y pues a ver, vamos a empezar el tema. ¿Por qué es importante tener estas reformas? Bueno, por supuesto que es súper importante por el tema de que se tiene que pensar también en el trabajador, ¿no? Y qué bueno que se empiece a poner la lupa sobre el trabajador, sobre su vida saludable y sobre también el tema de cómo hacerlo más productivo. Porque hay una cosa muy, muy curiosa, Ivette, Nancy, si me permiten compartirles, creo que ya lo sabemos todos, pero México es de los países donde más horas se trabaja. De acuerdo con datos de la OCDE de 2022, en promedio los mexicanos trabajamos 2,122 horas. Nada más para tener una referencia, en Alemania el promedio fue de 1,360 horas. Estamos hablando de casi 800 horas más en México que en Alemania. Ahí nomás pongo ese dato para que vean que trabajamos mucho, pero no necesariamente significa ser productivo. Justo. Y es que antes de pasar con Nancy, es eso, o sea, en México siempre ha existido esta idea, y perdón que lo diga así, pero es que así se dice, o sea, de horas nalga, ¿no? Sí. De hacer horas nalga, de que tú tienes que estar 8 horas sentado en tu escritorio porque así yo como tu jefe siento que estás trabajando. Y no necesariamente es así. No necesariamente la productividad va ligado al tiempo trabajado. Sin embargo, pues creo que nos hemos tardado un poquito como país en que nos caiga el 20, y es precisamente un poco esta la idea de hacer esta reforma, ¿no? De reducir la jornada laboral de 48 horas a la semana a 40 horas. Uh-huh. ¿Sí es así, Nancy? Es correcto. Cuéntanos de qué va o qué plantea esta reforma. Ok, pero espérame, antes de pasar a la reforma de 40 horas, sí quiero hablar un poquito de esto que estás diciendo. Yo creo que no nos hemos tardado un poquito, nos hemos tardado un montón, porque aparte México no solamente es uno de los países donde más horas se trabaja, sino también no tenemos unas buenas prestaciones laborales si lo comparamos con otros países, ¿no? También yo traigo acá unos datos muy interesantes que quiero compartir antes de pasar a la reforma, y es que nosotros a la semana trabajamos 43 horas promedio y ganamos $320, que vendría siendo como $7 la hora. Y si lo multiplicamos, más bien si lo comparamos con otros países, vamos a encontrar algo bien interesante. Por ejemplo, en los países de la OCDE se trabaja 34 horas a la semana, ¿y cuánto creen que se gana? El doble, seguro. No. ¿Tú, Beto? Pues me preocupa, pero se me hace que sí es sustancial la diferencia. El triple casi, $1,000. Trabajan menos y ganan el triple. Exacto, recalco. Diferencia de 43 horas con 34 horas a la semana y $320 contra $1,000 semanales. Entonces sí estamos un poquito mal. Ahora, hablando de vacaciones, que también recientemente tuvimos una modificación a la Ley Federal del Trabajo para aumentarlo de 6 a 12 días. También no es que estemos tan bien, sí subió un poco, digamos, pero aún así, si lo comparamos con países europeos, todavía estamos muy por debajo. Y también acá les quiero compartir algo. Nosotros, por ejemplo, para tener 20 días de vacaciones, tenemos que trabajar al menos 5 años para tener 20 días. Y eso no pasa con los países europeos. Por ejemplo, ellos desde el primer año ya tienen sus 20 días ganados. Sí, claro, o sea, de pronto nos dijeron, van a tener ya el doble de vacaciones, tú dices, wow, ¿no? O sea, pero veníamos de una base de comparación muy baja, o sea, 6 días al año entrando a un trabajo, tú entras a un trabajo y tenías 6 días y de ahí pues dependiendo, bueno, la ley establece ciertas cosas, pero también de pronto la empresa puede tomar iniciativa y decir, bueno, en tu segundo año ya vas a tener tanto, en el tercero tanto y tal, pero como dices, Nancy, comparado con Europa, en donde tienen el llamado verano europeo, ¿no? Que son 2 meses en donde la gente se va, pero de verdad se va, o sea, se desconecta, no esto, porque eso también creo que es parte un poco, también es responsabilidad de las personas, que tenemos una cultura laboral un poquito tóxica en donde es de que me voy de vacaciones pero me llevo la comida
compu, y voy a estar conectado, o sea, no se preocupen, si hay un tema, estoy conectado, me pueden llamar, me pueden escribir, no, a ver, o sea, vacaciones son vacaciones, es desconectar. Y creo que eso también como trabajadores nos hace falta trabajar en eso y poder tener una cultura laboral un poco más sana. Pero bueno, regresamos a las reformas. Tenemos un paquete de reformas que justo tratan un poco de, si no ponernos al nivel de los países europeos, al menos sí estar ahí competitivos con Latinoamérica, ¿no? Que podría ser la región comparable. Entonces, cuéntanos de qué van. Bueno, para empezar, ya había ciertas propuestas y de hecho se hicieron hasta foros para debatir un poquito sobre el impacto de la reforma de reducir la jornada laboral, pero como bueno, fue digamos como un borrón y cuenta nueva, porque empieza nueva legislatura y se tiene que volver ahora sí que empezar desde el principio. Y bueno, aparte de eso, el tema de la reducción de la jornada volvió a estar en la mesa a raíz de que la presidenta Claudia Sheinbaum pues lo mencionó incluso en sus compromisos de gobierno, cuando estuvo en el Zócalo. Uh-huh. Dijo que este sexenio ya íbamos a ver esa reforma de forma paulatina. Entonces, a raíz de esto, pues se vuelve a colocar el tema sobre la mesa y bueno, pues ya incluso hay una propuesta al respecto que la propuso justamente Movimiento Ciudadano. Entonces, la idea, pues básicamente es reducir de 48 a 40 horas con una prueba piloto y que sea gradual. De hecho, una petición de los empresarios es esa, que sea gradual. ¿Por qué? Porque si no tendría un incremento en los costos para los empresarios que también vienen no solo de una recuperación de pandemia, sino también de ciertas modificaciones que ya ha tenido la ley, como fue el caso de las vacaciones, de pasar de 6 a 12, mínimo, ¿no? El salario mínimo también que aumentó considerablemente, y bueno, aparte la prima vacacional pues también aumenta cuando tú incrementas los días de vacaciones. A mí me parece genial, insisto, que estos temas ya estén en el Congreso, que los legisladores lo estén revisando y va a ser un tema gradual. Estábamos en una situación tan de piso que obviamente brincar a estos niveles de países europeos no es que sea de la noche a la mañana, será algo paulatino, pero qué bueno que ya se esté haciendo. Y justo ahorita que hablo del tema de los países europeos, por ejemplo, en Francia, en 1999 se establece que las jornadas laborales queden en 35 horas a la semana. ¿Qué significó esto? La generación de cientos de miles de empleos. Eso es un aspecto positivo. Hay de pronto como que perdemos la noción de que, chispas, esto va a afectar. No, al contrario. Por lo menos en Francia así ocurrió. Islandia, esta islita pequeñita de 300,000 habitantes, hizo un programa piloto muy, muy interesante. Seleccionó 2,500 trabajadores para que hicieran en menos tiempo lo mismo ganando igual. ¿Cuáles fueron los resultados? Muy satisfactorios, muy, muy satisfactorios. Es decir, mantuvieron la productividad trabajando menos horas y ganando lo mismo. Desde luego, hay que considerar algo. El chip cultural, laboral de un islandés es diferente al de un mexicano. Pero sí lo que se busca es que la productividad se eleve con el tema de no necesariamente trabajar demasiadas horas. Sí, y es que de hecho tú, Nancy, has hecho mucha investigación al respecto. El que la productividad no necesariamente está ligada con el tiempo, sino con esta capacidad creativa, y para tener capacidad creativa pues necesitamos tener la mente despejada, porque si no entonces se genera el efecto contrario y empezamos a tener casos como de burnout, de agotamiento, en donde uno ya, o sea, por más que estés sentado en la silla, es que no estás concentrado en tu trabajo. De hecho, hay un montón de técnicas, ¿no? O sea, hay muchas técnicas que han surgido. Bueno, así como Marie Kondo tiene sus técnicas para doblar los chones, las camisas, y que todo quede bien acomodadito, así también hay técnicas para ordenar nuestra mente, ¿no? Entonces te dicen, bueno, a ver, trabaja tanto tiempo, enfócate en cierta actividad, no sé, 2 horas y date un espacio de ciertos minutos para despejar y luego te vuelves a concentrar en otra actividad. O sea, hay un montón de técnicas al respecto. Pero sí, efectivamente, o sea, tenemos esta propuesta de reducir la jornada laboral y ya vemos empresas que están diciendo que como alternativa están pensando en contratar
más personal, ¿no? O sea, hay actividades que son intensivas en mano de obra. Por ejemplo, pensamos en un centro de distribución en donde todo el proceso de picking, o sea, para que me entiendan, es todo este proceso para acomodar las cosas en una caja. Por ejemplo, pensemos, pedimos algo en Amazon, diferentes productos, ¿no? Entonces Amazon tiene su almacén, tiene acomodado todos los productos en distintos racks. Entonces hay una persona, porque eso no crean que sale así nada más, hay una persona o muchas personas que cuando ven un pedido dicen, ok, esta persona pidió, qué sé yo, no sé, ropa, pero también pidió un electrodoméstico, pero también pidió, no sé, algún cable o algo así, un conector de celular. Entonces todo lo acomodan en una cajita y ese pedido se va. Esa actividad es muy intensiva en mano de obra. Entonces, al reducir la jornada, ¿qué pasa? Pues se queda descobijado o descubierto cierto horario. Pues estas empresas que tienen este tipo de actividades están ya hablando de contratar más gente, ¿no? Entonces ahí vemos, como dices, una oportunidad. Pero esta no es la única reforma que tenemos en puerta. Tenemos también esta propuesta de el doble aguinaldo. Entonces, ¿de qué va esa reforma? Bueno, a ver, lo más relevante que podemos mencionar es justo que es pasar de 15 días de aguinaldo a 30 días. Y el argumento es que justamente otras economías, ya no me voy a ir con los europeos, me voy a ir con América Latina porque a lo mejor estoy tirando muy alto. Pero bueno, vamos a ver América Latina. Ya hay economías que tienen 30 días de aguinaldo. Entonces, justamente el argumento es ese, porque en México no tenemos estos 30 días cuando otras economías lo tienen, y cuando aparte nosotros tenemos una ley, bueno, hablando específicamente del aguinaldo, este punto en específico tiene casi 50, poco más de 50 años que no se ha modificado o no ha tenido grandes cambios. Entonces también es algo ya muy necesario, además de la reducción de la jornada laboral. Sí. Ahora, esto va a implicar, y hay que decirlo también, un gran desafío para muchas empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas, que sabemos que luego suelen tener complicaciones para solventar, digamos, pues este tipo de reajustes o reacomodos presupuestarios, digamos, de sus flujos, ¿no? Porque pues van a tener que considerar que si les pagaban cierto monto de aguinaldo a su plantilla laboral, se va a incrementar porque pues tendrían que pasar de, a lo mejor, que paguen los 15 días mínimos que establece la ley. Ahora si se sube a 30 días, pues sí va a significar un incremento. Eso va a poner en una condición muy complicada, y ahí tendrá que ser muy creativa y muy inteligente la reforma para ver de qué manera gradual también ayuda a proteger a este segmento, digamos, del ecosistema que va a estar implicado en esta reforma, para que esto no termine por trasladarse también a costos al consumidor, porque las empresas pudieran subir los precios de sus productos con el fin de hacerle frente a esta necesidad de aumentar el aguinaldo. Pero también una preocupación que puede ocurrir es que muchas empresas terminen por trasladarse a la informalidad para quedar fuera de la lupa de las autoridades, y esto pues desde luego va a ir en detrimento de los trabajadores, ¿no? Claro, que ese era un punto que yo te quería preguntar a ti, ¿no? O sea, estos como, ¿cómo decirlo?, caminos alternos que se pueden generar, porque de pronto cuando se está planteando una reforma, ¿no? Como que me da la sensación que se plantea desde el deber ser, o sea, de que nosotros vamos a incrementar el aguinaldo, o sea, de 15 a 30 días, vamos a reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, y entonces las empresas tendrán que hacer como sus ajustes para poder cumplir con esta nueva legislación. Y entonces vamos a dar, no sé, se me ocurre, vamos a dar cierto tiempo para que sea paulatino, que no sea de un año a otro, sino que no sea, eso se pueda realizar de forma escalonada en 3 años o 5 años, etcétera. Como que se asume que las empresas efectivamente lo van a hacer así, pero no. Y porque ya lo vimos con la reforma que tuvimos del outsourcing, ¿no? En donde sí efectivamente hubo cierto porcentaje de empresas que regularizaron a sus trabajadores, pero luego hubo otras que crearon nuevos esquemas de subcontratación. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, o sea, sí, ¿no? Es un riesgo esto de poder tener incluso un incremento en la informalidad, de poder tener este incremento en el costo de los productos, que ahí tengo una duda. O sea, tenemos
gente que si tiene más aguinaldo y se sube el salario mínimo y tenemos estos programas sociales, pues tienen más capacidad adquisitiva. Uh-huh. Si las empresas suben el precio de los productos, ¿necesariamente es algo malo? Lo que vas a generar es una espiral inflacionaria, justo porque pues ante mayor capacidad de compra, pues, las empresas pueden subir los precios, y entonces por eso siempre existe esa preocupación de que hay que hacerse todo este tema de los incrementos de una manera paulatina y hasta cierto punto conservadora, ¿no? Pero fíjate, Ivette, lo que comentas es muy, muy interesante, porque de pronto creo que nos perdemos mucho con el tema de que creemos que cuando hablamos de empresas nos referimos a estos grandes corporativos tipo Walmart, tipo la banca, FEMSA, que esas sin problema creo que tienen forma de ajustarse a estas reformas. Les va a costar, desde luego, pero no crean que las va a poner en una situación complicada. Pero lo que no se sabe es que estas empresas son un universo de este tamaño. El grueso de las empresas en México son pequeñas y medianas. Entonces, esas sí tienen mucho más complicaciones para solventar estas situaciones, y por eso son las que están como más preocupadas de estos ajustes, y que las puede hacer moverse hacia, digamos, estas caminos, estas áreas grises, aprovechar áreas grises que pudiera tener la legislación para evitar que el costo realmente les pegue. Y eso entonces es peligroso, y por eso decía, la legislación tiene que ser creativa, tiene que ser muy inteligente para evitar justo eso. Sí, ok. Bueno, ahora vayamos a el escenario en el que estas reformas efectivamente se aprueben, porque bueno, aparte creo que ahorita estamos en un momento muy particular en donde hay altas posibilidades de que si se suben al pleno, si sean votadas y sean aprobadas, se aprueban. Se hacen estos ajustes de manera, pues ya iremos viendo, paulatina o de la noche a la mañana, ya veremos cómo pasa, pero tenemos a una base de trabajadores que de pronto van a tener en principio una jornada laboral más corta y más dinero. O sea, eso como en términos de bienestar, ¿cómo el trabajador lo puede capitalizar? ¿O qué va a significar en términos de bienestar y salario emocional estas nuevas condiciones? Pues es que, mira, hemos hablado como del escenario pensado para los empresarios, ¿no? De los costos y lo que va a implicar, y que, bueno, el costo o el impacto financiero va a depender del tamaño de la empresa también y su capacidad de flujo, ¿no? Pero la otra cara de la moneda es el beneficio que va a traer para los empleados, que es justo lo que tú estás comentando, y que se queda más en la cancha del salario emocional. Acá, como mencionaba al principio, hay una deuda pendiente con los empleados en México porque las condiciones laborales no han sido las más óptimas. Esto igual si nos comparamos ya sea con europeos o incluso con América Latina, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? No solamente una cultura laboral tóxica, como mencionaste hace rato, horas que exceden a veces hasta las mismas 48 horas, pero también yo me acuerdo que la UNAM sacó un estudio donde encontró, si no mal recuerdo, era el 35% de los mexicanos que eran adictos al trabajo. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, de hecho no solamente pasa el tema de que me voy de vacaciones y bueno, voy a estar al pendiente por si acaso, ¿no? Y no solo la computadora, sino me llevo el celular. O que estás de vacaciones y te escriben y, estoy de vacaciones, perdóname, pero ya te anuló todo y te dicen lo del trabajo y se te hace fácil porque aparte, como tienes el celular y es contestar un mensaje muy rápido, pues ya dejas de estar en tu onda zen para atender cosas laborales. Entonces yo creo que sí es importante hablar de los beneficios que le puede dar la empresa, pero también de que el mismo trabajador se vaya haciendo un cambio de mindset, de mentalidad, y también vaya abrazando este tipo de cosas que son benéficas también para su salud mental, sobre todo, ¿no? Que también se ha hablado mucho de salud mental. Lo que vemos en los países que ya han implementado reducciones de jornada es que en efecto hay menos estrés, y que en México tenemos un 75% de estrés laboral. Entonces, de entrada sería hablar de menos estrés, de más salud, de tener un mejor balance, el anhelado balance entre la vida personal y profesional. También, pues que puedes dedicarte a otras cosas y que al final del día esto va a tener un impacto directo en la productividad.
sea, no solamente eres tú, persona, ser humano, que tienes otras facetas de tu vida y no solo el trabajo, sino que al final esto te va a hacer también a ti ser más competitivo en tu labor. ¿Por qué? Porque ya tienes más fresco, porque puedes trabajar de mejor manera. Ahora sí que trabajando menos. Es una cosa muy curiosa. Yo nada más agregaría que es un trabajador feliz normalmente es un trabajador más productivo y además puede resultarte un trabajador más leal, porque cuando tienes una empresa que te da, digamos, garantías para que tengas también tu propio espacio, tu propio tiempo, pues eso hace que tu empleado tenga mucho más ganas de estar. Yo nada más déjenme ponerles un ejemplo. ¿Qué pasa cuando son los fines de semana largo aquí en México? Que descansamos sábado, domingo, lunes. ¿Qué tenemos que hacer en la siguiente semana de martes a viernes? Lo que hacemos de lunes a viernes. Y lo logramos hacer, pero porque venimos también con una mente ya más despejada, porque tuvimos 3 días de descanso. Pensemos que así va a ser con el ajuste de esta reforma. Y ya nada más, Ivette, por si me lo permites, yo quiero nada más invitar a nuestra audiencia que pues se suscriban a nuestra plataforma para que sigan escuchando este audio, o si nos ven por video a través de su plataforma favorita, pues activen las notificaciones y no se pierdan pues estos episodios en los que despejamos las dudas, pero también a través de nuestras páginas de expansión, pues se enteren de la evolución de esta reforma. Bueno, y aunque ya platicamos que hay empresas que están, digamos, previendo, ¿no?, los ajustes que tendrían que hacer en caso de que se aprueben estas reformas, como ya dijimos, no sé, bueno, hace rato mencionamos el caso de Amazon, pero una empresa que sí ya nos dijo que está como muy atenta y que ya está previendo hacer, por ejemplo, contrataciones fue Oxxo. Pero así como tenemos estos casos, también hay empresas que pues están como esperando a que finalmente se aprueben, que ahorita no están moviendo nada y que van a ver cómo queda ya el documento para empezar a tomar cartas en el asunto. Pero Nancy, esto es buena idea, tendrían como que ya estar viendo qué hacer. Sí, yo creo que no hacer nada no es el mejor camino también cuando estamos viviendo una guerra por el talento, ¿no? Las empresas también están queriendo contratar gente pues capacitada para ciertas funciones, más ahorita que está el boom de la digitalización. Y bueno, aquí también yo quiero compartir unos datos interesantes porque en este contexto de guerra por talento también tenemos una rotación de personal impresionante en México. En 2023, 5 de cada 10 organizaciones registraron alza de rotación de personal, con 60 renuncias por empresa. Estos son datos de PandaP, que es una firma de software de recursos humanos. Y a cifras de este año, la consultora JIC también realizó un análisis sobre el escenario laboral y encontró que para el 75% de los directores generales de empresa, la preocupación está justamente en la rotación de personal, pero solo el 30% cree que está preparado, bueno, su empresa está lista para poder afrontar este reto. Y que en la parte de doble aguinaldo ahí, o sea, las empresas también van a tener un reto, porque vienen de salario mínimo. Sí, total, sí, aparte. Sí. Fíjate, Ivette, creo que aquí tiene que ser una responsabilidad compartida. Por el lado de las empresas, yo creo que muchas van a tener que, una opción que van a tener que poner es reservar una parte del aguinaldo mensualmente para distribuir el impacto financiero de una manera más manejable. Pero cuando te decía una responsabilidad compartida es porque creo que también el gobierno tendrá que dar algunas facilidades para que esto se lleve también de una manera más suave, más tersa para las empresas. ¿De qué estoy hablando en cuestión de que el gobierno tendría que actuar? En el tema de ofrecer o de otorgar beneficios fiscales, ya sea en la reducción de cuotas que se pagan para el tema de la seguridad social, deducciones de impuestos, de manera que las empresas, el costo fiscal también se reduzca y puedan afrontar este tema. Incluso hay países donde el aguinaldo no necesariamente se otorga todo en diciembre.
También una parte la dan en junio, julio y la otra parte en diciembre. De hecho, el gobierno federal, a partir de que comenzó este programa de El Buen Fin, adelantan una parte del aguinaldo en noviembre y la otra parte la dan en diciembre. Entonces creo que hay formas en las que pueden solventar tanto las empresas, pero también el gobierno creo que puede dar facilidades de manera que este tema del incremento del aguinaldo sea más suave. Responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida. Y hablando de la jornada laboral, también yo creo que las empresas pueden hacer otras cosas. No solamente pensar en contratar más personal. Una opción podría ser capacitar a los empleados que ya tiene para que también ellos puedan hacer más con menos. No sé, por ejemplo, viene a mi mente lo de los métodos ágiles que son muy efectivos, es trabajar por objetivos cortos y no ver como que todo el mundo lo que tienes que hacer, o por ejemplo capacitar en inteligencia artificial, o ellas mismas, hablando de las empresas, pueden hacer un análisis de dónde están sus, digamos, sus huecos que pueden solventar con una fuerza de trabajo más capacitada. Sí. Claro, sí, exacto, la capacitación, como dices, ¿no? Ya hay tantas herramientas que no necesariamente ya, ¿cómo decirlo? O sea, que la productividad también puede ser compartida, ¿no? Tú puedes como persona, como trabajador, echar mano de todas estas herramientas y poder hacer eso más en menos tiempo. Oigan, pero yo aquí pues tengo una gran duda que seguramente pues, todos nos preguntamos ¿para cuándo esas reformas? O sea, ¿en qué momento está ahorita la discusión? ¿Cuándo? O sea, ¿cuál es la ruta a seguir? Está congelado en términos de que ahorita se está transitando por otros temas en el Congreso, pero sí estoy convencido de que así como lo fue el salario mínimo, las vacaciones dignas, temas relacionados con, digamos, una vida más saludable en el mercado laboral. Yo creo que esta reforma, tanto de la reducción de jornada como del aguinaldo doble, sí estarán transitando a lo largo de 2025, 2026 máximo. Hay que decirlo también, en términos políticos reditúa mucho y se vuelve muy popular este tipo de reformas. Y los gobiernos normalmente tienen sus primeros 3 años para sacar todo lo que quieren. Y yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum y la legislatura que tendrá este tema lo van a querer empujar. Nancy, pues, ¿qué te dicen los especialistas? ¿También coinciden con que hay altas posibilidades de que se aprueben? Yo creo que sí, porque aparte ahorita en el mes que empezó la legislatura no son las únicas propuestas que están sobre la mesa. O sea, hay otras propuestas también laborales que pueden cambiar el rumbo del mercado laboral en México. Entonces habrá que estar pendientes. Pero sí, yo siento que sí. Aparte ya son reformas que nos merecemos los mexicanos. Sí, sí, pues, y perdón, lo que a mí me encanta es que empecemos a romper tabús, mitos alrededor de cosas que hemos estado tan atorados en términos del mercado laboral. Creo que sí hay que modernizar nuestra legislación en materia laboral y creo que estamos en el camino correcto. Sí, porque como dice Nancy, estamos en medio de una guerra por el talento, que ya no nada más es en México, o sea, ya ni siquiera es local, ya también con todas las nuevas herramientas, pues ese talento tiene la opción de trabajar para empresas de otros países. Entonces, bueno, ahí está esta posibilidad, están estas reformas sobre la mesa y pues ustedes cuéntenos, ¿creen que efectivamente pueden representar un cambio para bien en el mercado laboral mexicano? Déjenos sus comentarios, recuerden que los leemos tanto en Spotify como en YouTube. Y pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Nancy, Beto, y pues a todos ustedes, muchas gracias. Gracias. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.